tampoco es para tanto, ¿no? Si usted tiene que ir al baño porque es urgente, ni modo. Pero hágalo con cuidado, porque el problema es que muchas veces cuando estamos escuchando el mensaje, la gente se levanta y eso, hermano, afecta la atención, ¿verdad que sí? Entonces vamos a solicitarle con todo el respeto que ustedes se merecen, el respeto dentro de la casa de Dios. Bien, ahora sí vamos a entrarnos en el tema. Tenemos entre nosotros la hermana de África, creo que sí nos va a ayudar ahí con la traducción. Voy a ir lo más calmado posible, sí, para que no tenga ningún problema a la hora de la traducción. El tema que quiero tocar lo he titulado El poder de la palabra. La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de la bienaventuranza de la palabra. Hoy tocaremos el poder de la palabra. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1. No lo vamos a leer todo, pero vamos a buscarlo y vamos a tenerlo abierto allí. Vamos a leer primeramente el versículo 1 de Génesis. Yo no sé si pueda terminar este tema. En todo caso, si no se logra terminar, habrá una segunda parte. Génesis capítulo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, lo que existe y todo lo que nos rodea, todo fue creado por nuestro Dios. Todo, absolutamente todo. La misma palabra de Dios ha creado todo, absolutamente todo. De manera que no debe quedar duda alguna en nosotros de que usted y yo y todo lo creado fue hecho por Dios. No fue el producto de la casualidad, ni es que hubo una gran explosión como algunos suponen que sucedió. Son teorías de los hombres que no se sustentan. No se sustentan. En estos días, para ser más exacto, hace 2 días veía en la noticia de que un satélite que fue enviado al espacio hace muchos años, no sé si es el Galileo, creo que no es otro, ha hecho nuevos descubrimientos, ha descubierto nuevas galaxias. El lente de este telescopio es tan vasto que ha descubierto una nueva galaxia, y ahí enseñaban las fotos, las imágenes, y yo decía: qué grande es Dios. Aleluya. Va a llegar el día que ya ningún telescopio va a poder llegar más allá, hermano, porque el día que el hombre rompa los límites, el día que el hombre traspase los límites establecidos por Dios, que le está prohibido, entonces, hermano mío, el hombre se está exponiendo a una locura. Como el que trata de explicarse y decir: pero si Dios existe, ¿quién hizo a Dios? Y usted nunca le va a encontrar respuesta a semejante pregunta cuando estemos delante de Él. Y si usted aún quiere preguntarle, hágalo. Pero a lo que quiero llegar es que todo lo que existe fue creado por Dios. La misma palabra de Dios creando el orden que vamos a observar en la naturaleza, en el espacio, en las galaxias, en el reino animal, en todo el sistema que existe. Hay un orden increíble, maravilloso, pero aún el ser humano es tan terco que dice que eso es producto de una explosión.
Pero eso no es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es cierto, hermanos. Fue Dios, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo y el universo mantienen su equilibrio de una manera increíble. Solo el hombre, con su caída, con su pecado, llevó que ese mundo creado por Dios, en este caso el mundo que nos rodea, fuese afectado y sea afectado hasta el día de hoy por causa del pecado. Pero aún así, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Si Dios no tuviese el control, hermano, hoy el mundo como tal, como lo conocemos, el universo y todo lo que existe, los planetas, hubiese sido destruido por la mano del hombre. Porque el hombre lo que toca, lo daña. ¡Qué malicia! Pero no todo, porque yo toco a mi esposa y no la dañaron. Pero todo lo que toca el hombre lo daña. Pero Dios es tan poderoso que en la creación Él tiene el control aún de todo. Amén. Todo lo controla Dios. Usted sabe que en el espacio sideral hay miles y miles de estrellas, miles y miles de cometas que se mueven, y algunos se salen de su órbita y llegan a pasar dentro del espacio nuestro. Usted muchas veces se puede levantar en la noche, sobre todo en nuestros países o aquí inclusive, donde no hay ciudades tan grandes como la de Bruselas, Antwerpen, otras ciudades. Usted se va al campo, a la montaña, y usted ve el cielo estrellado, y usted de repente ve pasar así como unas estrellas, unos cometas. Son miles y miles de cometas que, si tan solo se desvían, hermano, un poquitico, pueden hacer un estrago en nuestra tierra. Pero aún así, hermano, Dios todo lo tiene bajo control. Porque dice que Él lo creó todo con su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para de contar. El poder de la palabra de Dios, dando orden con respecto al comportamiento del ecosistema. Dios establece deberes al hombre que luego va a crear con sus manos. Mira, hermano, lo maravilloso es que todo lo creado por Dios fue con la palabra, pero usted y yo fuimos criados con su mano. Somos la corona de la creación. Dios dice: no, todo lo demás Dios lo ha hecho con mi palabra, pero al hombre lo voy a hacer con mi mano, con mis manos. Usted y yo somos la obra de arte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo que Dios tomó tiempo para tomar del polvo de la tierra y formar del polvo de la tierra al hombre. Por eso que usted y yo somos polvo, y cuando nos muramos vamos para el polvo. Yo no sé si será así, pero yo he notado que yo me he bañado y me cae agua, yo quiero quedar limpio, y usted sigue, me sigue saliendo zurro, me sigue saliendo polvo, me sigue saliendo el bollito ese así. Haga la prueba y haga. Ay, bueno, así aquí salió algo, pero no significa que yo esté sucio. Y está comprobado que el hombre, el ser humano, está compuesto de muchas cosas que hay en la tierra. Eso está comprobado científicamente. Y aún estos sabios insisten que el mundo surgió de una gran explosión. Dios dice que formó al hombre de la tierra. Y los científicos han comprobado, y valga la redundancia, científicamente, que el hombre tiene componentes que tienen que ver con la tierra. Porque fuimos hechos del polvo. Amén. En medio de ese vasto universo,
Dios le ha delegado por medio de la palabra al hombre, en este caso a los redimidos, le ha delegado, hermano, le ha entregado responsabilidades. Ahora, aquí hay un planteamiento teológico, pero bueno, yo no he venido aquí a entrar en teología, no es mi campo. Pero dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y los teólogos, y yo soy uno de los que creo, puede ser que estoy equivocado, puede ser que estemos equivocados, que dicen que, porque dice el verso 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada. Aquí viene entonces el primer punto de este tema. El poder de la palabra creadora. Tengo que aclarar esto porque de repente alguien dirá, pero si Dios creó el mundo, ¿por qué luego dice que está desordenado? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a hacer algo y eso que hizo va a estar desordenado. Entonces, esta escuela teológica dice que posiblemente entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una expansión de tiempo. Esto es lo que sustenta esta escuela, que posiblemente ya había existido la creación, pero con la caída del diablo, de Lucifer, la tierra se desordena a partir del verso 2. Y tiene sentido, pero como dije, no vamos a entrar en esos detalles, eso lo estamos estudiando en la escuela de formación. Pero el asunto es que hubo un desorden por algo que sucedió, que la Biblia no entra en los detalles. Pero algo sucedió para que la tierra en el verso 2 diga que estaba desordenada, porque lo que Dios hizo, Dios lo hizo en orden. Amén. Y yo creo que fue así. Yo creo que la caída de Satanás fue mucho antes, y así la Biblia lo establece, lógicamente, fue mucho antes de la creación de la tierra, que luego vamos a conocer a través del avance que tengamos en esta prédica. Porque mire, se han descubierto inclusive en Chile, creo que eso, Perú, se descubrió el esqueleto de un dinosaurio. Y en otras partes, en el Asia, en la parte norte hacia arriba de lo que es Rusia, lo que es Siberia, países muy fríos, se han descubierto restos fósiles de animales conocidos por nosotros como dinosaurios. Ahora la pregunta uno dice, pero no sé, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? ¿Cuántos creen que sí existieron? Amén. Sí existieron, porque Dios los hizo. Pero pastor, yo lo busco en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, y yo no veo a Moisés, no veo a Abraham, no veo a Isaac, a Jacob, no veo ninguno, ni a David peleando con esos dinosaurios. El único dinosaurio que veo, porque tenía cara, tenía acciones de dinosaurio, era Goliat, que era enorme. Porque posiblemente ya los dinosaurios se habían habían desaparecido, extinguido. Posiblemente, repito, y es la teoría que yo también asumo, porque antes todo eso existía, pero con la caída de Satanás todo se destruyó. ¿Estamos claros? Amén. Bien, estamos estableciendo bases para lo que voy a hablar. Entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Bien, el poder de la palabra creadora. Jamás debemos dudar que el autor y creador de todo lo que vemos, ¿quién es? Dios. Vámonos al libro de los Salmos. Capítulo, David habla acerca y le da honra y gloria a Dios y da testimonio acerca de la creación. Salmo 33:6, se fue el audio. 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Será la batería, hermano. Bueno, cambien esta batería que yo uso el otro mientras tanto. Eso, Nicolás.
Gloria a Dios. Entonces Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Aquí tampoco hay audio. ¿Qué pasa? Este es el diablo, hermano. No queda duda que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tomen este micrófono, por favor, que Nicolás viene por allá. Hágase aquello, hágase lo otro. Y todo Dios lo comienza a hacer con la palabra. Y vuelvo a repetir, el salmista dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Amén. Gracias, mi hermano. Ahora sí. Con el aliento de su boca. Cuando Dios creó al hombre, Adán, dice que el Señor sopló aliento de vida y Dios hizo y entró espíritu de vida en el ser humano. Y a partir de allí, hermano, somos un alma viviente. Es lo que usted y yo somos. El día que usted patee el balde, el día que usted se muera, su espíritu va a un lugar de donde salió. Pero usted como persona, lo que usted es, irá a un lugar a esperar el gran juicio. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que la palabra de Dios tiene poder, porque algunos por ahí predican la palabra. Tu palabra tiene poder. Atención, hay que saber interpretar eso. Porque la única palabra creadora es la palabra de Dios. No es nuestra palabra. Sí tenemos ciertas capacidades, cierto poder en nuestros dichos, eso sí, porque el diablo está allí escuchando todo. Y si un hermano anda le dio un dolor aquí en el estómago, dice: ay, me duele el estómago. Ay, sí, mi abuelo sufrió de lo mismo y le detectaron cáncer. Y yo creo que yo tengo cáncer. Y anda por ahí: sí, no, es que, ¿y qué le pasa? No, yo creo que tengo cáncer. Va mañana: ¿qué le pasó? No, yo creo que tengo cáncer. Y anda hablando de esa manera. Hermano, el diablo dice: sigue hablando que te lo voy a pegar. Pero no es porque la palabra en sí tenga ese poder, sino porque el diablo escucha y tú estás abriendo puertas para que él actúe. Porque la única palabra que sí tiene el poder para bendecir y para maldecir es Dios. Dios bendice, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Amén. Y cuando Dios, hermano mío, manda una palabra de maldición contra una nación porque se ha rebelado contra Dios, nadie puede cuestionarle. Es Dios. Amén. Tremendo. ¿Usted se imagina? Dios dice: hágase el cielo. Y hágase la luz. Háganse los animales. Saliendo, hermano, los animales. Háganse los pájaros como por arte de magia, pero que no es magia. Eso es poder, hermano. Porque si nosotros tuviésemos esa capacidad, también diríamos lo mismo, sería muy fácil. Hermano, no hay pájaro, ya estoy cansado con esta clase de pájaros, esta clase de peces. Como tengo poderes, que ya no vea más pejeperro. Pejeperro es un pez que se come en Panamá. Que ya no vea más cominata. Yo quiero otra clase de pescado. Ya estoy cansado de comer cordoniza y quiero otro tipo de ave. El hombre no fue capacitado para eso. El único que tiene el poder en la palabra creadora se llama Dios. El mismo universo creado por Dios, por su palabra. Vámonos a Hebreos. El escritor a los Hebreos nos habla acerca, da testimonio acerca de esto, hablando acerca del universo. Hebreos 11:3, mire lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
Por la palabra de Dios fue constituido, fue establecido, fue creado el universo. Y esa misma palabra que hace miles de años creó lo que vemos, es la misma palabra que predicamos. Gloria a Dios. Esta palabra tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Esto no es un simple libro. Amén. Esta palabra tiene vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y cuando usted pronuncia esa palabra, la palabra por sí sola tiene un poder transformador. Gloria a Dios. Tiene un poder de crear. La palabra de Dios, no mi palabra. Mire lo que dice, vámonos a segunda de Pedro. Aleluya, bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y aún se sigue ignorando eso. Y los científicos insisten de que hubo una gran explosión. El Big Bang, como ya. Que hubo una explosión así. Pero ¿de dónde vino esa explosión? Pues, ok, vamos a suponer que fue cierto que una explosión y salió Lorena, y salió la casa del pastor, y salieron los caballos. Hermano, hay que ser demasiado ignorante como para aceptar eso. Y lo más tremendo es que Dios hace a los sabios ignorantes. ¿Por qué no aceptan que Dios lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque aceptar que Dios hizo el universo y todo lo que existe es aceptar su señorío, es aceptar que Él es Dios y que Él tiene leyes por las que hay que regirse, y el hombre no está dispuesto a regirse por las leyes de Dios, y para eso se inventa un cuento. Dios mismo es el principio, es el verbo, es la acción que trae a existencia lo que es. Ya Cristo existía, ya existía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más adelante vamos a notar que dice, hagamos, en plural. No dice, voy a hacer, dice, hagamos, como que estuviese acompañado de otros. Claro, estaba la Trinidad, aleluya, trabajando mutuamente en la edificación, en la fundación del universo y del mundo y del ser humano. ¿Cuál es la acción de una oración? ¿Ah? Respuesta. ¿La qué? Respuesta. El verbo. El verbo es el que le da la acción a la palabra. Si no hay verbo, la palabra no tiene fuerza. ¿Ah? Ah, ya. Es que mi esposa me dice que algunos pensaban que era oración de orar. No, no. Hablo de la oración, del predicado y todas las cosas que aprendimos en esta escuela. El sujeto y predicado. Pero en este caso estamos hablando del verbo. Es que da acción. Entonces, hermano, Cristo es el verbo hecho carne. Amén. Aleluya. Él existía, era la acción desde el principio. Aleluya. Él, el Padre, creadores del universo, de la tierra. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Él no está muerto. Él está vivo. Aleluya. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento con mis manos. Lo siento con los pies. Lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Ay, papá. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, la palabra creadora es Dios mismo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos dentro. Ese es el Dios que usted y yo servimos. No es cualquier cosa. Es que no existe el término para definirlo. Dios es
es Dios. Gloria a Dios. La palabra sustenta todo lo que existe. Cada creyente es sustentado por la palabra. Amén. Cada creyente es sustentado por esa palabra santa y bendita. El libro de los Hebreos, vuelvo a repetir, vuelvo a citarlo, en el capítulo 1, versículo 3 dice, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Dios, aleluya. La palabra, repito, esta palabra que usted y yo predicamos, esta palabra, a esta me estoy refiriendo. Esta es palabra de Dios Señor. y no puede ser cuestionada. Que está siendo cuestionada sí, pero no tiene que ser cuestionada para aquellos que le hemos creído de verdad al Señor. El poder de la palabra creadora. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Trate usted de hacer un ejercicio de crear algo con la palabra. Visualice. Ahí voy a crear pedazos de pescado frito con papa. ¡Ay, santo! Y no va a aparecer. Pero Dios, con el poder de su palabra, dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué bárbaro, hermano! Por eso, cuando usted predica la palabra, cuando usted evangeliza, cuando usted comparte esa palabra santa y bendita, esa palabra no va a regresar vacía. Amén. Esa palabra cumplirá su misión. Amén. Traerá salvación o traerá juicio, pero no regresará vacía. Gloria a Dios. Aquel que escucha la palabra, la atiende, la recibe y reconoce que Jesucristo es Señor, de la muerte espiritual en que está, Dios lo traerá a vida a través de la palabra. Gloria a Dios. Y tendrá vida y vida en abundancia. Habrá salvación. Pero la misma palabra que fue enviada y aquel la recibió, también fue enviada para otros que también la escucharon, pero que no la recibieron. Pero ella también, hermano mío, regresará. Quizás no veremos a nadie regresando con la palabra, pero ella traerá justicia, traerá juicio. Porque aquel que escuchó la palabra y la rechazó, un día tendrá que enfrentarse a Dios. Y nadie podrá excusarse porque la misma palabra le juzgará. Lo segundo, hablando del poder de la palabra, hemos hablado del poder de la palabra creadora. Dios está creando hogares nuevos, gloria a Dios. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, está recibiendo la palabra, porque Él es la palabra de vida. Él es el verbo de Dios. Y cuando el verbo de Dios entra a mi vida, cuando la palabra de Dios entra a mi vida, cuando Jesús mismo, que es ambas cosas, entra a mi vida, Él trae vida. Amén. Y lo que estaba muerto vuelve a tener vida. Porque la palabra entró. Y la gente dice, pero yo no daba ni un centavo por él, por ella. Y míralo ahora, cantando, alabando a Dios. Adúlteros, fornicarios, mentirosos, borrachín, drogadictos, pero ahora alaba y predica a Jesucristo. ¿Cómo fue posible eso? Porque la palabra tiene poder, hermano, para producir vida, para crear vida. Pero además de que la palabra creadora, la palabra de Dios establece orden. La palabra de Dios establece orden. Del versículo 3 al versículo 9 del capítulo 1 de Génesis, vamos a ver algunos términos, algunos verbos. En este caso, el verbo ordenar. Estamos hablando ahora de la palabra que establece orden.
Cuando el Señor creó todo lo que existe, lo hizo dentro de un orden como muestra la naturaleza. Dios lo hizo todo hermoso y bello, perfecto. Y si usted, mi hermano, en mi país, este es un problema que hay. Ojalá se tome carta en el asunto. Yo no sé si en sus países sucede lo mismo. Pienso que también. Por lo menos en Panamá a la gente le gusta, bueno, a mi esposa no, pero a mí me encanta comer iguana. ¿A cuánto le gusta la iguana? Iguana, huevo de tortuga, huevo de iguana, qué cosa más rica. Pero hasta que en estos días que fui a Panamá y me presentaron una iguana, y un día antes había visto a Godzilla, la película de Godzilla, y digo, uy, yo me estoy comiendo a Godzilla. Digo, pero qué cosa más asquerosa. Y se me ha quitado la gana de comer iguana. Pero bueno, lo que digo. Conozco un ingeniero muy amigo nuestro, el ingeniero cigarrista. Él es especialista en la materia. Él tuvo un cargo muy importante en el gobierno del tiempo del general Torrijos. Y él, como especialista en la materia, él trabajaba en lo que es el ecosistema. De manera que él me decía, mira Tomás, mire pastor, si la gente se come todos los langostinos, los camarones, los peces, las iguanas, todo eso, no es malo que se lo coman, pero exceden y se lo comen, se comen todo el ecosistema va a ser afectado. Todo. Él decía, porque a mí me encantaba matar a los gallotes. ¿Cómo se le llamaría en sus países? Gallotes son esos pájaros feos que vuelan en el aire negro. Gallinazos, que se comen los animales, podridos y todo eso. Él dice, a mí me encantaba matar a esos animales porque le tenía un asco y yo cogía ese animal porque le tenía asco, asquerosos. Una vez yo iba caminando con mi abuelo, íbamos en el campo, mi abuelo iba hablando conmigo y se le había muerto una vaca. Y dice, mire sobrino, ya la vaca se murió. Digo, ay tío, el abuelo. Y yo veo que la vaca se está moviendo, digo, pero la vaca se mueve. Y ella con un gallinazo se había metido adentro de la vaca y se estaba comiendo todo. Y yo le tiro un asco a esos animales. Pero me dice el ingeniero, pero si usted mata a esos animales, por más asquerosos que sean, el ecosistema va a ser afectado. Porque entonces, ¿quién va a limpiar el mundo de tanta asquerosidad? Es verdad. Dios hizo todo perfecto. Los tiburones, ¿cuánto le tienen miedo a los tiburones? Todos. Los tiburones son malos y la gente los mata. Pero hermano, si tú te metes en su medio ambiente, ellos te van a matar porque tú estás agrediendo su medio ambiente. Además, ellos te ven a ti como tú ves un pollo asado. Y no sé, tú estás agrediendo el ecosistema, no se los mata. Ahora hermano, si tú matas los tiburones no van a poder limpiar el mar para que el ecosistema se equilibre. Es decir, Dios todo lo ha hecho perfectamente, armoniosamente, dentro de un orden. Pero el hombre, con su caída, y en este pleno siglo XXI, hermano, está destruyendo todo. Todo lo está destruyendo y andan quejándose de por qué Dios permite esto. Oye, el hombre es tremendo. Oye, tú mismo estás destruyendo el ecosistema, estás destruyendo la naturaleza, los ríos, los mares. Y dice que por qué Dios permite esto. Dice que Dios estableció orden. Y ahí vamos a ver el verbo ordenar en diferentes partes. En Génesis lo vamos a observar cómo Dios va estableciendo orden a la creación. Desde el versículo 3 al versículo 9, como les acabo de mencionar hace un momento, el término separó nuevamente y júntense, son lo que vamos a observar del verso 3 al verso 9. Él está estableciendo orden. Vamos al primer verso. Capítulo 1 de Génesis, versículo 3. Y dijo, ya Dios
produjo, ya Dios como creó con el poder de la palabra, pero luego Él va a ordenar lo que ya se supone que es lo que también yo considero lo que se había destruido, lo que existía pero estaba todo destruido. Ahora Dios va a establecer orden, y Él dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero miren lo que dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena y se paró. Comenzó a separar. Puede ser, no lo sé, que Él separa una cosa de la otra porque el desorden causado demandaba la separación y el orden. Cuando Dios viene a establecer orden. Viene a establecer orden y sentido a ese orden. Nuestras vidas estaban desordenadas, desordenadísimas. Hacíamos lo que se nos daba la gana. Hacíamos, hermano. Pero cuando Cristo aparece y nosotros, tocados por Él, ministrados por su Espíritu, conviccionados por su Espíritu Santo, tomamos la decisión. Y cuando digo que tomamos la decisión no es porque salió de nosotros, sino que Dios puso eso en nosotros. Y tomamos la decisión, Dios viene a la vida y comienza a restaurar todo. Amén. Comienza a establecer orden. Hay muchas vidas desordenadas. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, venimos de una vida desordenada, de orgías, de pecados. Que si cada uno mencionara lo que hacía, hermano, se avergonzaría. Mire, cuando yo a veces recuerdo mi pasado, oye, hermano, yo mismo me lo recuerdo, no el diablo, yo me doy ese gusto. Pero lo recuerdo para decir de dónde Dios me sacó. Aleluya. Digo, oye, pero qué bárbaro, qué bruto, ¿cómo yo pude hacer eso? Pero Dios me ha ordenado. Dios establece orden. Ese es el poder de la palabra, estableciendo orden. Solo la palabra de Dios puede hacer algo semejante. Amén. No solamente crea, sino que establece orden. La gente se dice, pero es que ese tipo es un diablo. El tipo ha matado cientos de personas. Ese tipo ha sido un maleante. ¿Cómo tú crees que Dios va a transformar ese cuento con otro? Pero está probado que sí funciona. Porque la palabra tiene el poder para ordenar las vidas. Aleluya. La palabra tiene ese poder. Y muchos de los que están aquí, hermano, escuchándome, vienen de esa vida. Y hoy Cristo es el Señor de su vida. Permitan que Él siga ordenando sus vidas. Porque Él sabe cómo hacerlo. Porque Dios hizo a Adán perfecto, a Eva perfecto, pero por causa del pecado ellos cayeron en desgracia. Y por tanto que cayeron en pecado, la condenación fue la muerte. Pero Dios está restaurando a ese Adán y a esa Eva. Lo está restaurando. Quizás no seamos perfectos, pero Dios está estableciendo orden en nosotros. Ya tú no puedes vivir como vivías antes. Ya tú no puedes vivir mintiendo, tú no puedes vivir adulterando, fornicando. Tú no puedes vivir haciendo todas esas diabluras. Ahora tú eres nueva criatura. Y Cristo está siendo formado en ti, dice el apóstol Pablo. Dios está estableciendo orden. Cuando mi vida está desordenada en el aspecto espiritual, yo voy a proyectar ese desorden en el aspecto físico y emocional. El orden no es un asunto natural, tiene un origen espiritual y tiene que ser canalizado y trabajado espiritualmente para poder que vea orden. Ay, pastor, yo no entiendo por qué mi esposo, por qué mi esposa, por qué el hermano, por qué la hermana, por qué el amigo son tan desordenados. Y yo cuando veo a esas personas que señalan, yo digo, eso que él refleja es simplemente un problema espiritual de desorden. Y Cristo tiene que ordenar esa vida.
Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 de Corintios 14, 33. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Dios no es Dios de confusión, y este tiene que ver mucho con el orden. Un amigo mío al que aprecio mucho, tenemos muy buena amistad. Él es pentecostal de los huesos a los pies, no casi de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. ¿Y por qué no puede ser de los pies a la cabeza? Ah, ¿tiene hueso? Pero sí, tiene que empezar por los huesos. Y él me dice, pastor, cuando el Espíritu Santo me toca, eso es algo terrible. ¿Y eso qué pasó? Y pastor, yo comienzo a remolinear y comienzo, porque por cierto, es otra canción remolinear. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. Y hermano, y doy vueltas y tiro la silla y tiro todo pero ¿cómo es eso? No, es que el Espíritu me tocó. Digo, la Biblia me dice aquí que Dios es un Dios de orden. Dios no se puede contradecir. Ah, pero entonces usted me está diciendo que tengo que restringir y tengo que aguantar el espíritu. No, todo lo contrario. Dele libertad. Hable lengua. Gócese. Dance. Pero en orden. Y cierra los ojos. No, es que el Señor me lleva. Hermano, lleva. Te va a llevar a que te estrelles por así. Hay que ser responsable, queridos. Hay que ser responsable. Dios es un Dios de orden. De primer orden. De primer orden. Pues Dios no es Dios de confusión. Así que la tierra estaba toda desordenada, toda hecha arena. Pero mire, el Señor dice, y Él, hermano mío, estableció entonces el orden. Ahí estamos en el verso 4. Y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero el término separó, está hablando de orden, separó. En la Biblia se habla en los evangelios de que Él va a separar de las ovejas de los cabritos. Porque en la iglesia hay cabritos. Aquí no, pastor. Pero que así sea, hermana. Yo no voy a separar ningún cabrito de ninguna oveja. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar. Yo simplemente digo lo que dice la Biblia. Amén. Separó. Estableció orden. Tú allá y tú acá. Por eso que nosotros recomendamos a todos los hermanos que están agilizando sus papeles que se casen. Se lo hemos dicho. Organícenlo. Nos cuente con nosotros. Establecer orden. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Amén, hermanos. Amén. Si la vida de un cristiano se caracteriza por confusión, conflicto, frustraciones o falta de dirección, significado o perspectiva, es una indicación de que es deficiente en el área del orden. Donde no hay orden, no hay luz. Yo tenía o tengo un tío, porque todavía está vivo, gloria a Dios, por mi tío Carmelo. Y mi tío Carmelo era bien estricto con nosotros. Con nosotros era bien estricto, pero no era estricto con él. Y mi tío, hermano, es mecánico, ya tiene 80 años, lo va a cumplir ahora en uno de estos meses. Y mi tío manejaba una cachiporra, un bus, allá le llamamos cachiporra, un busito ahí medio raro. Sí, unos busitos en ese tiempo, mi tío tenía un busito que tenía, no se encendía con llave, sino que se hacía así. No, yo no soy viejo, atención. No, yo no soy de ese tiempo. Pero el bus sobrevivió el tiempo y yo ese tiempo existía. Y ahí me ponía, dale,
y con y esa era la cachiporra. Pero mi tío tenía un problema, que mi tío, hermano, todo lo tenía desordenado, la cachiporra, todo tirado, todo. Era un desorden. Eso sí, hermano, estudió a todos los hijos, a todos. Mujeriego como él no había otro en el puerto, que es mi pueblo. Tipo, tenía mujeres por todas partes, e iba por todas. Y a todos los estudió, y todos son profesionales hoy. Doctores, abogados, ingenieros. Y por eso yo estoy aplaudiéndole a Dios, hermano, que a pesar de ser lo que era, mire, Dios lo bendijo. Pero mi tío tenía un problema, desordenado. Era el reflejo de lo que había en su espíritu. Y ahora que yo fui a Panamá, le dije, tío, a verle su vida. Son 80 años que va a cumplir. Y usted se puede morir, así se ve, usted se puede morir en cualquier momento. Y usted sabe dónde va su alma. Y se me quedaba mirando y pensando, y se pasó bien. La próxima vez que usted venga, vamos a hablar de eso. Y digo, bueno, la próxima vez posiblemente lo tenga que ir a visitar el cementerio. Dios quiere ordenar su vida. Hermano, Dios quiere ordenar su vida. Porque Dios es un Dios de orden. Con su fuerza usted no puede. No puede. Hay gente que dice, yo voy a ordenar mi vida. Este año sí no lo voy a hacer más. Te prometo que este año sí lo voy a hacer. Te lo prometo y te lo prometo. Y de veras hay intenciones, hay buenas intenciones. Pero al final, hermano, no lo cumplió. Porque lo hizo con su fuerza. Pero cuando la palabra de Dios está en ti, está en mí, entonces podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es posible, porque la palabra tiene el poder para ordenar nuestra vida. Aleluya, Señor. Tiene poder, queridos. Dios tiene planes para todos nosotros. Todos los que estamos aquí, todos, aquí no se queda ninguno fuera. Todos ustedes son útiles en la mano de Dios. Amén. Todos ustedes Dios los va a usar. Amén. Yo lo creo y lo confieso. Amén. Y yo, algunos dirán, ¿por qué no pone a predicar a otro? Hermano, Dios sabe por qué no lo hemos hecho. Pero va a llegar el día en que muchos de los que están aquí sentados van a predicar aquí. Pero mientras que usted tenga una vida de desorden, jamás Dios te va a poner donde Él quiere. Tienes que organizarte, tienes que ordenar tu vida. Y la palabra de Dios te puede dar ese orden. Y dice Dios, y se paró. En el verso 6 vamos a observar nuevamente el verbo. Por la conjugación dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Separe las aguas. Dios está ordenando. Separe. El mar, los océanos, los ríos pequeños, los ríos grandes, todo. Yo no sé, hermano, eso es maravilloso. Y comenzó todo. Dios comenzó a poner orden. Mire, ya Él ha creado, el poder de la palabra ha creado. Se ha dado una situación, han pasado miles de años. La caída de Satanás ha dañado todo, pero ahora Dios va a ordenar. Porque ya Él creó. Hermanos, Dios no va a ser un nuevo Tomás en el sentido de que te muere y ahora van a ser otro Tomás. Viene otro, ay, mira, nació otro Tomás. Y este es más guapo. Oye, este no tiene pecado. No, hermano. Dios de la ruina va a hacer algo bueno. Y muchos de ustedes vienen de la ruina espiritual. Muchos de los que están aquí presentes han hecho cosas terribles que humanamente es imposible ser perdonadas. Pero quiero que sepa, tengo buena noticia. Si tú tienes fe y le crees a Dios, Él te perdona. Y si Él te perdona, no me interesa lo que el mundo piense, diga y lo que el diablo me lance a la cabeza. Porque Él, aleluya, me ha sacado de la ceniza, de la ruina me sacó y le ha dado orden a mi vida. Orden a mi vida. Orden a mi vida. Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere ordenar mi vida. Mucha gente dice, quiero servir al Señor, pastor. Ordene su vida, pues. Ordénela. Cuando usted ordene su vida, Dios va a operar. Pero ordenar su vida tiene que ser por medio de la palabra que es poderosa. Usted no
puedo ordenarla psicológicamente, ni socialmente. Voy a donde el psicólogo para que el psicólogo me ayude. No, el psicólogo no te va a ayudar. Es la palabra. Voy a donde el pastor para que el pastor me ayude. Menos yo, hermano. Yo no te puedo ayudar, el que te ayuda es la palabra. Claro, yo estoy como instrumento. Estoy aquí y soy consciente que yo no puedo ayudarte, pero la palabra me dice, si tienes fe, para el que tiene fe, todo es posible. Y si tú crees, es posible. Amén. Él puede ordenarte. Amén. Alabado sea el Señor. El poder de la palabra dando orden. Alabado sea el Señor. El poder de la palabra, perdón, estableciendo, no se olvide ese término, estableciendo orden. Lo tercero, el poder de la palabra dando orden. En uno, estableciendo orden, es decir, organizando todo lo que está desordenado. Pero ahora, Él va a dar orden. Verso 11 al 24 de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 24. No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos porque lo que se lee en el 11 se va a repetir hasta el verso 24. Dice, después dijo Dios, produzca. Ya Dios ha hecho el mundo, el universo, con el poder de la palabra. Se ha dado una situación y Dios tiene que crear el orden en medio del desorden. Luego Él pone orden, límites a las cosas. Amén. Que el sol salga a tal hora y se oculte a tal hora. Que la luna se mantenga en ese punto allí, que ella no se mueva. Que las estrellas se ubiquen en sus respectivos lugares. Las galaxias, todo en su lugar. Los mares, las aguas. Y Dios comienza a ordenar todo. Las fronteras, todo eso. Los cambios de horario. Bueno, el hombre es el que inventó ese asunto. Y Dios comienza a establecer todo el orden. Pero luego que ya Él establece el orden, Él entonces, por el poder de la palabra, va a dar orden. Y dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Aquí hay algo que me llama la atención. Dijimos que el hombre es hecho con las manos de Dios. Dios hace al hombre con sus manos. El universo y todas las cosas existentes, es como decir, es como la plataforma de las cosas, Dios la llama a la existencia con el poder de la palabra. Pero aquí del verso 11, no son con sus manos, ni es con la palabra, sino, claro, es la palabra, pero en este caso Él está dando orden a un género, está dándole orden a la tierra para que produzca. Él lo dice. Después dijo Dios, produzca la tierra. Amén. Amén. Porque no existía todavía Adán. Como para decir, tierra Adán, ahora tú tienes que hacer producir la tierra. No, no dice, la tierra misma produzca. Él le da orden ¿a quién? A la tierra. Tú tienes que produce según su género. Hierba. Dios no comenzó a decir ahora la hierba, bla, bla, bla. No, no. Él comienza a dar orden a las especies. Gloria a Dios. Eso es tremendo. El poder de la palabra delegando. Por eso, hermano, que cuando, mire, Dios te delegó la palabra. Dios puso la palabra en ti. Y tú tienes simplemente que ejecutar. La palabra dando orden y la tierra produciendo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Produzca la tierra verde, hierba que dé semilla, árbol, fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. La misma tierra comenzó a producir. Porque el poder de la palabra estaba en que la misma palabra estaba dándole orden.
Dios nos ha dado una orden a nosotros, hermano. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Mi deber es producir, mi deber es obedecer. Él da la orden, yo obedezco. Él le dio la orden a la tierra y la tierra produjo. Dice, repito nuevamente, produzca. No fue que Dios se puso a producir la tierra, oye, aquí yo estoy solo, porque el Espíritu Santo se fue de vacaciones a una galaxia, el Hijo sabrá dónde está, así que yo voy a comenzar a producir. Y ahí comenzó Dios a hacer, no, porque en ese momento no existía nada de los elementos ahí mencionados, no existía, porque todo había sido devastado, todo estaba en desorden, pero ahora Dios estaba ordenando, pero al mismo tiempo estaba ordenando a la tierra que produjera. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Agárrelo, porque yo le decía a mi esposa, voy a orar porque este tema un poco puede dejar mucha gente perdida, porque hasta yo estaba perdido. En este caso no es orden de colocar las cosas en un lugar correcto, sino respecto a un mandato que se debe obedecer. La creación misma está sujeta a obediencia hasta que llegue el día en que ella sea también liberada. Vamos a buscarlo en Romanos. La misma naturaleza, hermano, por la maldición del pecado, está sujeta a obediencia a Dios, y un día ella va a ser liberada también. Romanos 8:20. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. No vamos a hablar de la vanidad, no, sino que la palabra que ahí regenta, que le da acción a lo que trato de decir, es que estaba sujeta. Y la tierra está sujeta a Dios, hermanos. Está sujeta a Dios. Notaremos que el Señor ordena a la tierra que produzca, a las aguas que produzcan seres vivientes, en el verso 20, que produzcan aves, ahí en Génesis. Todos estos animales Dios no lo está haciendo directamente con o sea, es la palabra, atención, es la palabra, pero Él está dando orden a las aguas para que produzcan peces. No fue que Dios dijo que bien, están las aguas, ahora vamos a empezar cómo lo hago. Y ¡wow! No hay nada en el cielo que huele bien. Y ¡wow! Ahí están las aves. ¿Qué más? Oye, no, sino que Él, ya los elementos existían, como la tierra, como el agua. Y son esos elementos los que van a producir los seres vivientes. Tremendo. Ese es el poder de la palabra, que cuando da una orden se cumple. Se cumple. Alabado sea el Señor. Qué lindo, hermanos, saber que el Señor nos ha ordenado a nosotros. Usted y yo no somos cualquier cosa. La gente puede decir muchas cosas de ustedes, pero la palabra está en ustedes. Esa palabra de la que les estoy hablando, eso no fue algo de historia, no es algo que pasó, es algo real, algo tangible, algo que existe. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y mañana. Sigue siendo el mismo y sigue actuando de la misma manera. Y ese Dios, esa palabra encarnada a través de la persona de Jesús, está en nosotros. El verbo de Dios, el que le da la acción a todo lo que hagamos, está en nosotros. Y Él dice que usted y yo somos embajadores, somos su representante en esta tierra. Él nos ha dado esa orden y nadie puede ir en contra de esa orden. Por eso, hermano, que cuando usted comparte la palabra con alguna persona, la gente se le va a reír en la cara y lo van a querer ridiculizar. Pero entienda, hermano, más que andar hablando que un embajador, que por cierto lo es, usted pueda decir, la palabra, el poder de la palabra me ordenó que yo te dijera esto. Amén. Produzca vida o produzca muerte.
Pero nosotros estamos aquí para producir vida y no muerte, hermanos. Y finalmente, el poder de la palabra delegada. En el versículo 26, ya finalizando estos capítulos, el capítulo 1, mire lo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves. Mire, ahora ya Dios ha establecido orden. Ahora Dios ha dado orden para que los elementos produzcan todo lo que ya conocemos. Y luego que ya todo está en orden y todo, ya existen los animales, existen los árboles, existen las aves, existen los peces en el mar, existe todo, Dios entonces dice: ya todo está listo. Ahora voy a crear mi obra maestra. Voy a crear al hombre. ¡Aleluya! Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre será la corona de la creación de Dios. Lo pondré en el huerto para que ministre y administre todo lo creado. Amén, hermanos. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, hermano, el poder de la palabra delegando. Ahora Dios nos está delegando estas funciones que les voy a mencionar a los elementos, ni a los animales, sino ¿a quién? Al hombre. Dios le va a decir al hombre, por tanto, señoréate en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí en señorear no es que ahora nos viene un señorear y no se está refiriendo a eso, sino que Dios le está delegando una función. Ahora el hombre tenía que administrar todo eso. Tenía que administrar todo eso. Cuando hablamos de delegar, queridos hermanos, según el diccionario de la lengua española, delegar a una persona para darle la